Última hora en COPE. Estar informado. Fin de semana de incidentes en las atracciones de feria de toda España, con 4 percances importantes en Sevilla, Coruña, Motril y Ponferrada. En total, más de 30 personas han tenido que ser rescatadas estos días. 2 menores, una chica de 14 años y otro de 12, en Ponferrada y en Motril, han tenido directamente que ser trasladados al hospital. Lucía Para. Durante la Feria de Abril, al menos 20 personas han quedado atrapadas en una de las atracciones. En el municipio Leones de Ponferrada, una chica de 14 años resultó herida el pasado viernes al salir despedida de una atracción. La joven, que llegó a perder el conocimiento unos instantes, tuvo que ser trasladada en una UBI móvil al hospital. Otro de los accidentes ha ocurrido en Motril, en Granada. En la noche del sábado han tenido que llevar al hospital a un menor de 12 años tras precipitarse de una atracción. Y en Arón, en A Coruña, hace unas horas se ha venido abajo la plataforma de una atracción y han tenido que trasladar al hospital a 10 menores. Por suerte, todos estos accidentes se han quedado en un susto. Y hablando de accidentes, 4 personas han muerto este domingo al estrellarse 2 avionetas. Ha ocurrido en el aeródromo de Moyá. Iranzu García. Los forenses trabajan en la identificación de las 4 víctimas y la hipótesis de los Mossos es que se produjo un choque entre las 2 avionetas, aunque todavía se tienen que recabar las pruebas de testigos, restos del aparato y registros del vuelo. Todo ha ocurrido esta mañana cuando un testigo ha dado el aviso de que una avioneta perdía altura y se estrellaba en una zona boscosa de la zona. Los servicios de emergencia lo han localizado con 2 víctimas y después la policía ha dado cuenta de que faltaba otro aparato que había salido y no había regresado. A 300 metros del lugar estaba ese segundo ultraligero que se ha estrellado con 2 ocupantes más que también han perdido la vida. Termina el mes de abril y con él termina también la Feria de Sevilla. El recinto del Real ha apagado sus luces este fin de semana hasta el año que viene y lo ha hecho a la luz de los fuegos artificiales. Ha sido una feria de récord. Ha habido un 14% más de asistentes que el año pasado, con un impacto económico de 930 millones de euros. Ahora tocan las tareas para desmontar las casetas, recoger los farolillos y apilar las sillas que han ocupado 300.000 personas cada día durante la última semana. Aquí estamos ya, que hemos terminado ya la feria y nos quedan ahí menos ya hasta allá en casa. ¿Se va a cargar ese, no? En estos momentos, unos 10.000 empleados entre personal de limpieza, sanitarios y operarios trabajan para dejar todo a punto en los próximos días. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de hacer una tómbola con sus anuncios. La portavoz de los de Génova avisaba este domingo: 5 años de sanchismo no se borran con 5 semanas de promesas electorales vacías. Desde Ferraz contestaba Margarita Robles, acusando al PP de patriotismo de pulsera. Hacía alusión a las críticas de los populares en Bruselas. En definitiva, hemos entrado en una especie de tómbola electoral del sanchismo. Te puede regalar un piso una semana o un puesto de trabajo la semana siguiente, pero ni hay piso ni hay empleo. Y esta es la realidad que vivimos en España los españoles. En vez de estar todos juntos arrimando el hombro, van a trabajar para destruir lo que España está realizando. Y luego hablan de patriotismo. ¿Pero qué patriotismo es eso? ¿El patriotismo de pulsera? En una hora ampliamos estas noticias y otras que te interesan. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Bueno, son las maneras de comunicarte con nosotros. Nos encanta saber que estás ahí. Un niño de 3 años puede hacer más de 70 preguntas a la hora. Nosotros no nos haremos tantas esta noche porque no tendríamos tiempo, claro. Pero lo que sí tenemos es mucha curiosidad. Por eso Pedro, Carmen, Mónica y Yolanda se están ya planteando preguntas aparentemente sencillas cuyas respuestas son algo más complicadas. Empieza el porqué de las cosas. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and released the pain. Now the dark days are gone, the light days are here. My sunny one shines so sincere.
sunny one so true. I love you. Comenzamos a preguntarnos el por qué después de las noticias del boletín de las 3:02 en Canarias. Hoy es 1 de mayo. Es tradición que se celebre el Día del Trabajador. Todos sabemos que es un día festivo en el calendario laboral, que se aprovecha para reivindicar derechos y pedir el bienestar de los trabajadores. Pero, ¿por qué se celebra precisamente el 1 de mayo el Día del Trabajador? Mónica Orduña es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Internacional de La Rioja. Ya está con nosotros. Profesora Orduña, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias. Hola, Mónica. Buenas noches. Gracias a usted por atendernos. Oiga, para conocer el origen del Día del Trabajador, tenemos que remontarnos al año 1886. ¿Qué pasó el 1 de mayo de ese año, concretamente en Chicago? Bueno, ese año, que además se conoce como el año del gran alzamiento laborista, lo que sucede es que en una plaza de Chicago, en Haymarket, en torno a unos 4.000 obreros se manifiestan exigiendo que se implante la jornada laboral de 8 horas. Tenemos que pensar que en esos momentos Chicago sin duda es una de las ciudades industriales más importantes de Estados Unidos y, como no, también hay focos de tensión entre trabajadores y los patronos, ¿no? Bueno, ese año en Estados Unidos hay más de 1.400 huelgas y ese día, en esa plaza de Haymarket, bueno, pues lo que sucede es que la policía carga contra los manifestantes. Estalla una bomba que no se sabe realmente quién pone y quién hace estallar. El cuerpo de policía ataca a los manifestantes, hay numerosos muertos y se detiene y se condena a unas personas, en concreto a 6 personas, que son los que se conoce como los mártires de Chicago, ¿no? Porque, bueno, el juicio parece ser que fue un juicio en el que prima la teoría de la conspiración y, bueno, un juicio en el que hay testigos falsos, porque algunos de estos mártires de Chicago ni siquiera estaban presentes en la plaza de Haymarket cuando estalló la bomba. Entiendo. Más de 1.000 huelgas, hay un atentado, explota una bomba. Cuénteme cuál era la situación de los trabajadores antes de la fecha, por tanto, antecedentes y consecuencias. ¿Qué cambió a partir de ese momento? Bueno, la situación que había en esos años, en esos momentos del siglo XIX, es una situación en la que nos vamos a encontrar con un exceso de mano de obra, con salarios muy bajos y con un paro muy importante, ¿no? Horarios excesivos, estamos hablando de jornadas laborales de 16, 17 horas diarias, con el trabajo de las mujeres y de los niños sin regular. Además, tenían un salario más bajo que los hombres, con fábricas que carecían en esos momentos de medidas de seguridad, de higiene. Todo esto además acompañado del hacinamiento de las masas en los suburbios de las grandes ciudades industriales, viviendas sin ventilación. No pienso o no se piensa que sea tanto un cambio en ese momento, ¿no? Y un hecho concreto, unos cambios por algo concreto, sino que realmente es la introducción de cambios en los que se van logrando tras una serie de conquistas. Por ejemplo, cómo se toma conciencia de los problemas comunes que estaban afectando al proletariado en todas las naciones, ¿no? Esto, por ejemplo, lleva a la necesidad de crear organizaciones que encauzan las movilizaciones del obrerismo. Aquí encontramos, por ejemplo, los orígenes de la primera Asociación Internacional de Obreros y, bueno, también la aparición de movimientos, por ejemplo, como el socialismo utópico en el Reino Unido, de Robert Owen, que es quien va a empezar en sus fábricas a igualar y a rebajar la jornada laboral, ¿no? Pero bueno, los grandes logros sin duda fueron la reducción de la jornada, ¿no? Una jornada que, por otro lado, sí que se consigue en Chicago, no en todo Estados Unidos en estos momentos, después de 1886, y que, por ejemplo, en la Unión Soviética, en la entonces Unión Soviética, no llega hasta 1917, en España hasta 1919, o en Portugal y Francia también en esos momentos, ¿no? Profesora, ¿cuándo se decide que el 1 de mayo sea festivo y un día reivindicativo? Bueno, a partir de 1890, es verdad que de forma reiterada obreros de diferentes países se movilizan porque quieren afirmar su identidad colectiva, demostrar su fuerza ante la sociedad, demostrar que existe un contorno de un consenso sobre reivindicaciones comunes.
Pero no va a ser hasta 1898 cuando el Congreso Internacional Socialista, lo que se conoce como la Segunda Internacional, que se celebra en París, decide que todos los obreros deben manifestarse el 1 de mayo con un fin, reivindicar la jornada de 8 horas. ¿No? ¿En nuestro país se sumó a esta conmemoración desde el principio? En España es cierto que los obreros habían empezado a pedir la reducción del horario laboral y lo que van a hacer es aprovechar las oportunidades que ofrece la Restauración, 1874, para aumentar su grado de petición, ¿no? En esos momentos había en España una comisión de reformas sociales y una ley de asociaciones que fortalece que esas organizaciones obreras puedan reunirse. En 1890 se celebra en España el 1 de mayo. ¿En qué se centran esas reivindicaciones? Bueno, pues sobre todo en el horario de trabajo, la responsabilidad patronal, ¿no? Mónica, ¿podríamos pensar que esta es un día reivindicativo, de fiesta laboral, universal? Pero esto no es así. Hay países que celebran el Día del Trabajo en una fecha distinta al 1 de mayo. ¿Esto por qué es? Bueno, pues curiosamente, en Estados Unidos, donde tiene lugar en ese mes de mayo de 1886, tiene lugar ese movimiento de reivindicación, pues en Estados Unidos no se celebra, sino que se celebra lo que se conoce como el Labor Day el primer domingo de septiembre. Curioso. Es algo que instaura un presidente demócrata, Grover Cleveland, en su segundo mandato entre 1893 y 1897. ¿Por qué lo hace? Pues por temor al crecimiento del Partido Socialista en esos momentos y que se identifique esa fecha de mayo con los mártires de Chicago. También sucede lo mismo en Canadá, donde se hace el primer lunes de septiembre. Es verdad que en determinadas provincias lo hacen en otros días, lo mismo que en Australia. Y en Nueva Zelanda, por ejemplo, se conmemora el cuarto lunes de octubre. ¿Por qué? Porque ya hubo un movimiento en el año 1840 a favor de la jornada laboral en la colonia de Wellington, entonces lo celebran esos días. Y bueno, en los países islámicos en principio no se celebra esa conmemoración. Entiendo. Profesora Orduña, Mónica, gracias por atenderme. Buenas noches. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. Y me va hablando, invitándome al ruido. Me va diciendo que tengo que hacer, que no comprende, que no diga nada, que no me importa volver a perder. Me va diciendo que tengo la culpa, que si mi vida es esto o aquel. Yo no te entiendo, no sé qué preguntas, y aunque pudiera no quiero. Ay, fijo cada noche que me vuelvo loca y me voy muy lejos. Y me voy muy lejos. Y me voy muy lejos. Ay, yo sé que se me nota la madera rota. Esto se me lento. Bonita versión de Manuel Carrasco y Vanessa Martín de una canción de ella, ¿verdad? A ver si has pensado alguna vez o has hecho esta reflexión. ¿Ser un jefe es lo mismo que ser un líder? ¿Son cosas distintas? Hay quien piensa que hay jefes que nunca serán líderes, porque no tienen empatía, porque no saben hacer equipo. Pero la pregunta que me hago esta noche es, ¿por qué hay personas que tienen una extraordinaria capacidad de liderazgo? Se lo quiero preguntar a todo un experto. Él es abogado de formación, experto en liderazgo político y empresarial. Es autor del libro Don de Gentes, de la editorial Alienta. Querido Euprepio Padula, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? A mí es que los nombres griegos siempre me han costado mucho trabajo decirlos, ¿eh? A mí me han obligado a tenerlo. Bienvenido. No he podido decir que no. Además te puedo decir una cosa. Cuando era niño, como puedes imaginarte que los niños son muy malos y éramos muy malos, imagínate cómo me llamaban los niños que no entendían mi nombre, porque es un nombre muy raro. La gente piensa que es un nombre muy habitual en Italia, pues y tampoco lo es, evidentemente. Sin embargo, es un nombre familiar que me viene de mi abuelo, de mi bisabuelo, trisabuelo, en fin. Es un nombre de familia. Y al principio de niño, repito, me daba muchos problemas. Luego para mí ha sido un punto de fuerza, ¿eh? Correcto, porque es un nombre con personalidad, ¿eh? Sin duda alguna. Sí, y desde luego, como puedes imaginarte, en cualquier entorno donde he vivido, trabajado y estudiado, no ha habido otro seguro. Correcto. Era el único, nadie me confundía.
¿Ser un líder es lo mismo que tener don de gente? Bueno, yo te diría para empezar que tener don de gente no es solo una exclusiva de los líderes. Vamos a ver, don de gente tiene gente incluso que no lidera equipos, don de gente tiene gente de lo más normal del mundo, que pero evidentemente se pone la gente en el bolsillo por su simpatía, empatía, por su sonrisa, etcétera. Pero desde luego para mí, para un buen líder, es absolutamente esencial tener don de gente. Y líder, hablo de líder, porque justamente tú en tu presentación hacías la diferencia importantísima con jefe. De hecho, mucha gente a veces me pregunta, vamos a ver, tú hablas de líderes, pero sin embargo yo tengo un jefe que es antipático, tengo un jefe que es un tiburón, tengo un jefe que es autocrático. Hombre, que ser jefe no quiere decir ser líder. Ser líder es justamente reunir unas características personales que ponen al centro, para empezar, las personas, al centro de las empresas, las personas, y por lo tanto llevan a ser prácticamente seguido por sus equipos sin tener que imponer absolutamente nada y ordenar absolutamente nada. Lo hacen con sentido común, lo hacen dando realmente unas directrices que motivan e inspiran el equipo que tiene que liderar. Correcto. Hablemos de qué cualidades, cuando hablamos de un líder, de qué cualidades o a qué cualidades nos estamos refiriendo. Dice, quien coloca en el centro a la persona, integradores, empáticos, inspiradores. ¿Qué más calificativos? ¿Cómo nos podrías dar alguna clave más para saber si estamos frente a un líder o estamos frente a un jefe? Bueno, hay muchas, ¿no? Para empezar, poner el centro a las personas, por supuesto. Luego, para mí, un buen líder, sin ninguna duda, es alguien que inspira a sus equipos, que los motiva, que los hace trabajar juntos, que delega muy bien, es decir, que no tiene miedo a que su gente pueda tener cualidades, incluso en algún caso mejor que las suyas, es decir, que sabe realmente seleccionar los mejores. Una vez seleccionados los mejores, luego sabe utilizarlo, delegando funciones que cada uno puede hacer. Para mí, un buen líder es también alguien que piensa que para gestionar equipos, la regla del café para todos no sirve, mucho menos ahora. Ahora mismo, realmente, a cada persona tiene sus propias cualidades, por lo tanto, hay que saber liderar a cada persona dando las cosas que le motivan. Y por otro lado, me parece importante luego que un buen líder sepa también dar a las personas una especie de directrices para crecer, ¿no? Siempre decimos que bueno es tener gente que sale de la zona de confort, ¿no? Para mí, muchas veces se utiliza la frase sal de la zona de confort justamente porque el líder no quiere enseñar a las personas que tiene debajo a trabajar bien, ¿no? Estas son solo algunas. Y luego, para mí, también un buen líder tiene que ser una persona que gestiona bien los conflictos, que es resiliente frente a las adversidades, es decir, que sabe levantarse, una persona que en los momentos de dificultad sabe no tanto dirigir con autoridad cuanto pedir ayuda, una persona que sabe escuchar, una persona que también sabe reconocer sus debilidades. Creo que es una persona normal, me vas a permitir llamarla normal, porque al final cualquier persona, incluso a pesar de su responsabilidad, del poder que tiene, al final son personas normales con todas las áreas de mejora de las fortalezas que tenemos todos. Sin embargo, gracias a sus cualidades, ha conseguido llegar a determinados roles de responsabilidad, pero que no hace que sea una persona, entre comillas, ni superior ni diferente. Entiendo. Y luego me parece importante también destacar que esto es fundamental para tener don de gente, que es una persona sin prejuicios de raza, sin prejuicio de ningún tipo, y que por lo tanto trata a todas las personas absolutamente igual, con equidad, que me parece una de las grandes claves actuales del liderazgo, ser ecuánimes, ser realmente justo, tener un sentimiento de justicia fundamental. Cuando la productora de nuestro programa, Yolanda, nos confirmó que Euprepio nos iba a atender, inmediatamente las compañeras de redacción levantaron la mesa, que querían intervenir, que la querían... mesa no, yo levanté la mano, pero si quieres levanto la mesa. El premio fue para ti, levantaste la mano, efectivamente. Mónica, te escucha Euprepio. Hola, Euprepio, encantada de saludarte. Lo mismo digo. Por lo que te estamos escuchando y por la sensación que tenemos muchos, pensamos que la palabra liderazgo siempre está asociado a algo positivo, pero la pregunta es, ¿la persona que es un líder es una persona de 10 o detrás del liderazgo también puede haber algo negativo? ¿Tiene algo de negativo
negativo ser un líder? Bueno, vamos a ver, llevar bien el liderazgo para mí de negativo no tiene nada, desde mi punto de vista, pero evidentemente tiene una cosa que para algunos puede ser algo negativo porque conlleva lo que llamamos responsabilidad, ¿no? Pero para mí la responsabilidad, asumir grande responsabilidad, trabajar mucho, etcétera, no son cosas negativas, pero es evidente que también que detrás de la responsabilidad hay a veces una carga de trabajo que requiere otra cualidad que no he estado comentando antes, que sin embargo es fundamental, que es saber también la vida conciliar, ¿no? Esa palabra tan grande, tan importante, que casi siempre usamos solo para las mujeres y que para mí es importante para todos, independientemente del sexo, que es saber conciliar, ¿no? Por lo tanto, hombre, más que cosas negativas, para mí liderar tiene una responsabilidad y un compromiso fundamental, y esto lo vemos en política, ¿no? Una de las cosas que más critico a los políticos es que la mayoría de los líderes actuales, supuestos líderes actuales, tienen bastante poco función de servicio o vocación de servicio, ¿no? Sin embargo, para mí no es que sea importante para un político. ¿Y qué es lo más importante? Yo digo siempre que detrás del liderazgo político hay señores y señoras que están trabajando muchas veces, especialmente en los periodos electorales, 24 horas al día, 7 días a la semana y muchas veces sin tener descanso, ¿no? Esto es algo negativo, es lo que hay. La vocación de servicio, la vocación política y estar al servicio de los ciudadanos tiene que a veces tienes unos horarios que son prácticamente casi, si quieres, inhumanos, ¿no? Porque es así, por la responsabilidad que uno tiene. ¿El liderazgo es genético? ¿Se nace siendo un líder o se puede llegar a aprender? Bueno, yo personalmente, a mí el ADN, yo no soy científico, pero lo que siempre he tenido muy claro que, por supuesto, hay unas cualidades que tenemos al nacimiento, pero luego todo el resto se aprende. Yo, si quieres que haga que te dé un pequeño porcentaje, yo casi te diría que 10% tiene que ver con nuestro ADN, el resto hay que currárselo, Además, mira, yo tengo un ejemplo en mí mismo. Yo vengo de una familia de analfabetas, de gente que no ha estudiado, de gente pobre. Sin embargo, tengo muy claro que nací con algo diferente en comparación, por ejemplo, con mis hermanos, con mis primos, que nadie ha estudiado. Sin embargo, luego, una vez que tú has nacido con determinadas cualidades, especialmente con ambición, en mi caso, pues luego tienes que currártelo, y a veces mucho más de otra gente que tiene más medio que tú, ¿no? Y además, mira, la formación es tan importante, el coaching es tan importante, que a veces yo me he encontrado casos de gente súper dotada, con una inteligencia a veces superior a lo normal, que no llega absolutamente a nada. Sin embargo, otra gente que a nivel natural no tenían grandísimas cualidades, luego gracias al esfuerzo, al estudio y al trabajar, han conseguido muchísimo, ¿no? Y lo vemos también esto en el arte, en el espectáculo, tanta gente que a lo mejor no es especialmente dotada genéticamente, luego sin embargo consiguen con otras cualidades pues llegar a lo más alto. La labor de un asesor debe ser una labor absolutamente discreta y privada. El otro día en la presentación de tu libro, Donde Gentes, de la editorial Alienta, en Sevilla, te acompañaba el presidente de la Junta y él mismo hizo público que había sido asesorado por ti, por tanto esto nos autoriza tanto a mí a preguntar como a ti a contestar, ¿verdad? Sin ninguna duda. Por tanto, has sido asesor del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. ¿Él es un líder? Y otra cuestión, ¿es un líder nato o lo ha aprendido gracias a Euprepio? Bueno, no, gracias a mí faltaría más, no me siento tan importante como que considerar que alguien triunfe la vida gracias a mí. Yo he puesto mi granito de arena y, por supuesto, a mí me emocionó mucho, porque en línea general, efectivamente, como tú has comentado, nosotros, yo, por supuesto, jamás hago nombre de las personas con las que trabajo en el ámbito político, pero tampoco empresarial, y a mí me ha parecido, la verdad, a mí me emocionó muchísimo, la verdad, el otro día, porque evidentemente ni lo habíamos comentado, ni lo habíamos hablado, por lo tanto fue para mí una sorpresa que Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, lo comentara. Pero Juanma para mí es un ejemplo emblemático de lo que estamos hablando ahora, ¿no? A la pregunta que tú me haces, Juanma tiene liderazgo natural, lo ha aprendido. Hombre, yo te diría sinceramente que Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, por supuesto tiene una vocación de servicio y también una capacidad de trabajo y otras cualidades que sin ninguna duda la tiene desde niño, porque estoy seguro
que también en los estudios, incluso en los colegios, él ha sido un buen estudiante, porque claramente tiene dotes claras, naturales, ¿no? Pero luego tiene otra cosa que para mí es extraordinaria, y ahí es donde probablemente yo sí que he podido poner mi granito de arena, que es una persona que escucha de forma extraordinaria, y repite los subrayos de forma extraordinaria, casi sorprendente por un político, porque no es muy fácil. Es una persona humilde y especialmente es una persona que ha conseguido en su vida profesional hacer algo que es importantísimo, que es conocer sus fortalezas, pero también conocer las áreas de mejora. Y por lo tanto, que parece una obviedad, ¿no?, todo esto, pero sin embargo no lo es en absoluto, porque en la vida conocer cuáles son tus fortalezas, tus áreas de mejora, y reconocer que tienes que entrenarla, que tienes que trabajarla, tiene un mérito enorme, especialmente en la política, donde, vosotros lo sabéis perfectamente, como todos nuestros oyentes, a veces la humildad falta, ¿no? Sin embargo, pues el presidente de la Junta, pues sí que es una persona humilde, que por supuesto, donde tiene que trabajarse, lo trabaja con muchísima humildad y con una enorme capacidad de escucha, que yo siempre pido a las personas que trabajan conmigo, repito, independientemente que sean del ámbito privado o del ámbito público, ¿no? Y él claramente lo tiene, sin ninguna duda. Después de oír esta conversación, si piensas que leer el libro de Euprepio, Don de Gentes, de la editorial Alienta, es solo para si aspiras a tener un cargo público, o si empresarialmente o profesionalmente quieres escalar, quieres subirte, quieres convertir en un líder, creo que podrías estar en el grupo, pero tengo también la impresión de que para cualquiera de nosotros leer Don de Gentes nos va a revelar muchas cosas que tienen que ver con el ser humano, con las reacciones del ser humano, con la capacidad extraordinaria que tenemos que desarrollar todos para adaptarnos, porque solo adaptándonos vamos a ser realmente más fuertes. En todo caso, muy recomendable, Don de Gentes, lo firma Euprepio Padula. Euprepio, te mando un abrazo fuerte, gracias y suerte con el libro. No, gracias a vosotros por este espacio y os deseo también mucha suerte y tanto Don de Gente a todo el mundo. Gracias. Gracias. Que no escuchaba al hablar. Hay tantas cosas que no te gustaban y a veces también tuve la suerte de ser más prudente y de atraer tu atención, pero me doy cuenta, yo sé que si hoy puedo cambiar por amor, debo empezar por aceptarme como soy, y es por mí estoy mal, soy yo quien no dejará de sufrir. Y es así que aunque vuelva a caer en el mismo lugar, me podré levantar, caminar junto a ti. Estamos en plena primavera y aunque media España está en sequía, la teoría dice que esta es época de lluvias. Y ese es el porqué al que respondemos enseguida. ¿Por qué la lluvia cae desde las nubes? Vamos a un experto, es José Miguel Viñas, es experto en Meteorred, por tanto estamos hablando de un experto en meteorología. José Miguel, buenas noches. Hola Adolfo, buenas noches. Buenas noches. A ver, si nos fijamos en España, ¿por qué hay zonas más lluviosas que otras? ¿Por qué, por ejemplo, en Vigo llueve mucho más que en Almería? Está claro que hay varios factores que influyen en que una zona sea más lluviosa que otra. En el caso de nuestro país, es sobre todo la posición geográfica que ocupa, porque la mayor parte de las lluvias que nos llegan son situaciones atlánticas y por lo tanto las zonas que están más expuestas, como puede ser Galicia, el área cantábrica, son zonas bastante más lluviosas que justo la vertiente contraria a la Mediterránea, donde sabemos que a veces llueve con intensidad, pero no se acumula al final del cabo del año
tanta lluvia como en la otra vertiente. Déjame que le voy a dar una vuelta de tuerca a esa afirmación que me haces. El sur de España es más seco que el norte, pero aquí en el sur encontramos uno de los lugares más lluviosos de todo el país. Me estoy refiriendo a Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz. ¿Esto por qué es? Grazalema es un lugar, desde el punto de vista pluviométrico, singular, por justamente la posición que ocupa, ya que está en un enclave que es capaz de generar lluvia, más que generarla, que se puedan producir lluvias allí, con situaciones diversas, no únicamente situaciones que traigan vientos húmedos del oeste, sino también situaciones de sur o incluso situaciones de levante. De manera que es un captador natural de humedad y de nubosidad, y por eso al final marca ese máximo pluviométrico. Incluso algunos años prácticamente es el lugar que puede llover más de toda la península. Hechas las aclaraciones, José Miguel, vamos a la pregunta. ¿De dónde procede el agua de la lluvia? El agua de la lluvia es agua que en origen está en la atmósfera en forma de vapor de agua, y cuando se dan las condiciones adecuadas, pues ese vapor cambia de estado y se forman las gotitas que forman las nubes, o en ocasiones cristales de hielo, y mediante una serie de procesos de crecimiento, pues esos cristales o esas gotitas terminan finalmente convertidas en las gotas de lluvia que vemos que puede dejar una nube. Carmen, ¿alguna curiosidad para José Miguel Viñas? Sí, por ejemplo, una que tiene que ver con el color. ¿Por qué las nubes que anuncian lluvia son grises y no blancas? Normalmente las nubes grisáceas, nubes oscuras, los famosos nubarrones, están muy cargados de gotas o de granizos, y eso justamente lo que provoca es que formen una pantalla a la luz del sol. Por eso las vemos de ese color. Y normalmente cuanto más oscura esté una nube, pues más de esos elementos tiene en su interior y es más probable que deje lluvias. Pero sí es verdad que a veces esas nubes tan oscuras no descargan, cubren el cielo y oscurecen el día, pero al final no llueve. ¿Eso por qué? ¿De qué depende que descarguen agua o no? Sí, es cierto que hay veces que una nube nos puede dar la sensación de que va a dejar lluvia porque es gris oscura, sin embargo, pues no deja esa lluvia. Eso ocurre, por ejemplo, con algunas nubes de tipo estrato de cierto grosor. Las nubes que sí que dejan lluvia son los nimboestratos. El que deje o no lluvia una nube depende, en principio, de si esos mecanismos de precipitación que hay en su interior son o no eficaces. Hay nubes que dentro de ellas sí que hay bastante agua, sin embargo, pues no llegan a culminar esas gotas en un tamaño lo suficientemente grande para que llegue aquí abajo un chaparrón. Y la situación justo contraria, porque a veces nos caen unas gotas, miramos al cielo y no vemos ni una nube. Sí, es cierto que a veces nos puede sorprender ver así el cielo más o menos azul, con poca nubosidad, y de repente vemos que cae un pequeño chubasco. Eso en muchas ocasiones es debido al viento, porque a veces, aunque sobre nuestra vertical no haya una nube que esté dejando lluvia, pero está a cierta distancia, no muy lejos, dejando esa lluvia, y el viento arrastra esas gotas y puede hacer que llueva, aunque esa lluvia nunca va a ser muy fuerte, a kilómetros de distancia justo donde estamos nosotros. José Miguel, salvo que se mezcle, por ejemplo, con polvo en suspensión, ¿el agua de lluvia es agua limpia? Es decir, ¿se podría incluso beber? No es recomendable beber el agua de la lluvia, es decir, beber agua sin tratar. En tiempos sí que podía beberse, pero hoy en día en la atmósfera, en el aire, hay muchísimos elementos volátiles, compuestos químicos que son venenosos, de manera que si bebemos agua de la lluvia sin tratar, pues podemos tener un problema a largo plazo. Es decir, si yo ahora tomo un vaso de agua de lluvia y lo bebo, probablemente no me va a pasar nada. Pero si tomara la costumbre de beber siempre agua de lluvia, como digo, pues hay muchas sustancias que son nocivas para la salud flotando en el ambiente, que se incorporan a las gotas de agua de la lluvia, y por lo tanto ese agua, si se analiza, pues en él se detectan esos elementos que no son beneficiosos para la salud. Por tanto, no es tanto un problema del agua, sino lo que puede mezclarse en su caída y por tanto la puede convertir en tóxica. En fin, esto no quiere decir que si llueve abras la boca y que te caiga un poco de agua no va a pasar nada, pero si coges la costumbre, como dice José Miguel, de beber agua de lluvia, ojo, porque puedes tener problemas. José Miguel Viñas, experto de Meteorred, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte y buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches.
Este es Michael Jackson, cuando era un chavea, Andrés, porque vamos a hablar de pasado y de memoria, ¿no? Vamos a hablar de pasado, de memoria, y qué mejor que escuchar a Michael Jackson y a sus brothers. Eso es, de Jackson 5. Siendo niño ya tenía algo especial, sin duda. Oye, no todos tenemos la misma percepción del paso del tiempo. Yo sí te destaco algún asunto que fue noticia una semana como esta, pero de hace un año. Tú puedes probablemente tener la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento. Claro, tenemos que darte noticias que de alguna manera formen parte de tu memoria, ¿no? Puede ser, decía, que sea el recuerdo, que el tiempo, la percepción sea rápida o lenta. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. Vamos a poner a prueba tu percepción del tiempo. Sitúate en el 6 de mayo de 2022. Y lo haces para recordar un suceso que dio la vuelta al mundo. Este viernes se cumplirá un año de la explosión que destrozó por completo el lujoso Hotel Saratoga en La Habana, en Cuba, y que provocó daños a decenas de metros a la redonda y además con víctimas mortales, Andrés. Así es, Arjona, desgraciadamente. Eran casi las 11 de la mañana, la hora en La Habana, cuando se produjo una fuerte explosión en una de las zonas más concurridas de esa ciudad. La causa fue una chispa mientras un camión cisterna abastecía el hotel de gas licuado. Poco después de la explosión, escuchamos aquí en COPE algunos testimonios de personas que se encontraban muy cerca del lugar de la tragedia. Es el caso de Daisy. Yo vivo cerca también ahí, vi los derrumbes y esas cosas y pude ver por el balcón lo que estaba pasando, que bueno, el derrumbe que ha habido, que no se veía bien porque había mucho humo. Y bueno, imagínate, toda esa parte de ahí está destruida y el edificio de al lado también, una parte que dicen que son 30 apartamentos y de los 30 hay 15 completamente derrumbados. Y hay gente que están desaparecidos que dicen que es posible que en el sótano todavía hayan personas. Bueno, la explosión, como decías, Adolfo, dejó un trágico balance. 47 fallecidos y medio centenar de heridos. Y podría haber sido peor, porque el destino quiso que el hotel, que ese Hotel Saratoga, se encontrara vacío en el momento de la explosión por rehabilitación. Tenía previsto, por cierto, abrir en próximos días. Bueno, esta semana se cumple un año de la explosión en el Hotel Saratoga, en La Habana, en Cuba. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Aquí en España, el mundo del fútbol era noticia, como ahora con el Barça. Y no precisamente por lo que ocurría dentro del terreno de juego. El jugador del Celta de Vigo, Santi Mina, era condenado a 4 años de cárcel por abusos sexuales y a pagar una indemnización de 50.000 euros a la víctima. Bueno, pues los hechos ocurrieron durante el verano de 2017 en Mojácar, en Almería, y por ahora la condena de cárcel se mantiene en suspenso. Bueno, ¿cómo impactó esta noticia en el mundo del fútbol? ¿Qué es hoy de Santi Mina? Nadie mejor que el jefe de deportes de COPE Galicia y voz destacada de las narraciones de tiempo de juego. Él es Germando Barro. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. El caso Santi Mina convulsionó en su día al celtismo y además conmocionó al fútbol en general, porque el delantero vigués fue acusado y posteriormente condenado a 4 años de prisión por abuso sexual, tal y como dictaminaba la Audiencia Provincial de Almería. Y este caso vino a poner de manifiesto que se acabó la impunidad de las estrellas futbolísticas, como recientemente sucedió en casos como el de Dani Alves o el de Achraf Hakimi, el futbolista del Paris Saint-Germain. Santi Mina está a día de hoy a la espera del fallo que emitirá en principio el próximo mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que seguramente será recurrido de nuevo ante el Supremo. Y entre tanto, el jugador, que milita en un equipo árabe, el Al-Shabaab, sigue teniendo contacto con el Celta hasta junio de 2024. Eso sí, el club vigués actuó en su momento con celeridad, apartando del equipo al futbolista y abriendo el expediente disciplinario en cuanto se conoció el fallo de la Audiencia Provincial de Almería de abusar sexualmente de una mujer. Así que, como conclusión,
cero impunidad a este tipo de delitos, seas quien seas, y bien por el Celta por apartar a Santi Mina en cuanto se conoció la sentencia. Ahora, como te decía, pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y posteriormente, casi seguro, de la sentencia definitiva del Supremo. Vamos con otra historia a ver si esta se te quedó fijada en la memoria y a ver qué percepción del tiempo tienes. Asunto bien disidente, ¿eh? Ponte en situación. Estás invitado o invitada a un acto importantísimo, o invitade a un acto importantísimo al que asiste la reina Doña Leticia. Bueno, eliges un vestido, acudes al acto y cuando ves a la reina resulta que llevas un vestido idéntico al suyo. A esto suma que no eres una asistente, digamos, de relleno, sino que tienes que saludar a Doña Leticia personalmente. Conflicto. Es decir, que saldréis las dos juntas en la foto con el mismo vestido. Pues eso, Andrés, ocurría una semana como esta, pero de hace justo un año. Así es, Arjona, ocurrió el 4 de mayo durante una entrega de premios en Mérida. Las protagonistas de la anécdota fueron la reina Doña Leticia y la catedrática de la Universidad de Sevilla, Inmaculada Vivas. La prenda que lucían era un vestido bicolor, blanco y negro, de la colección de ceremonia y fiesta de Mango, que tiene un precio de 49,99 euros. La reina, al darse cuenta de la coincidencia, miró a la catedrática, esbozó una sonrisa y le hizo un gesto. Todo quedó en una divertida anécdota que se encajó con buen humor y que no dejó indiferente a nadie, además de simpatiquísimas fotografías de las dos protagonistas juntas. Esta semana se cumple un año de aquello. ¿El tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Hablemos de crímenes. Oiga, hay crímenes que no se han resuelto porque las víctimas han sido envenenadas por pociones que han resultado imposibles de detectar. La historia ha dado grandes envenenadores y célebres envenenados. Esta noche queremos descubrir alguno de ellos y lo quiero hacer con la ayuda de Roberto Pelta. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Además es historiador. Doctor Pelta, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar en estos micrófonos. ¿Cuál es el mejor veneno para matar a alguien sin ser descubierto? Yo creo que lo mejor es que no esté por medio Hércules Poirot, que lo adivinaba todo. ¿Hay un mejor veneno? Bueno, vamos a ver, se tiene un poco la idea de que los venenos pueden no dejar huella. Yo, por ejemplo, cuento algún caso, en concreto uno en el libro, de un envenenamiento por insulina, y al final se descubrió, porque claro, la insulina la usan los diabéticos y si te pasas de dosis puede provocar un coma hipoglucémico. Pero bueno, digamos que todo esto cambió cuando llega un español que se llama Mateo José Buenaventura Orfila, que fue el primer catedrático de medicina legal en Francia, porque como en este país no apreciamos nuestros talentos, tuvo que emigrar. Y Orfila pues ya empezó a participar en los tribunales como perito, porque antes de eso se había descubierto por un químico que se llamaba James Marsh una prueba, un método químico para detectar arsénico, con lo cual cada vez quedaban menos crímenes impunes. En su condición de médico y de historiador me atrevo a preguntarle, ¿hay un ranking? Es decir, ¿quiénes han sido los mejores envenenadores de la historia? Bueno, pues siempre que viene esto a colación se piensa en los Borgia, ¿no? Parece que son los más truculentos, incluso la pobre Lucrecia Borgia, pues yo creo que no era tan mala como se ha dicho, ¿no? Y en el libro pongo algunos datos, ¿no? Pero hay otros casos que son tela, ¿eh? Por ejemplo, en la época del Rey Sol, estamos hablando del siglo XVII, la marquesa de Brinvilliers, esa una envenenadora en la corte francesa de mucho cuidado, pero es que hasta la sucedió la marquesa de Montespan. Todas estas marquesas que encima les gustaba la magia negra y se ponían en contacto con gente que les gustaban las cosas un poco fuera de lo normal, participaban a veces en ritos con sacrificios de niños y por supuesto si llegaba una señora que decía, mire, es que quiero quitar del medio a mi marido, pues nada, no se preocupe que yo le preparo la pócima, se la vendo y usted le va a matar eficazmente. Porque, Roberto, en fin, por la cultura profesional, cada noche en este programa abrimos un expediente de la Crónica Negra, me atrevo a afirmar, digo, y a partir de sus
afirmaciones. ¿El veneno y matar con veneno tiene género? Bueno, pues ese es un tema que curiosamente siempre sale a colación. Efectivamente, en el libro no las he contado, pero hay muchas más envenenadoras que envenenadores. Pero vamos, yo creo que tenemos que romper un poco ese mito, pero sí, en el pasado han sido más envenenadoras que envenenadores. Pero hoy en día, por ejemplo, que tenemos más sustancias químicas a mano, porque claro, no son esas pócimas que muchas veces no se sabía ni que llevaban. Por ejemplo, en el caso del rey Fernando el Católico, que se casó en segundas nupcias con Germana de Foix, y que él ya pues le habían mermado sus fuerzas viriles y buscó pues un afrodisíaco, y se cree que pudo morir a consecuencia de una mezcla de cantaridina, que es un veneno que se extrae de un escarabajo, que es la Lita vesicatoria. Una vez pulverizado es un rubefaciente, que a que llamamos los médicos rubefaciente, que aumenta la circulación de la sangre en la piel, pero también en la zona genital. Pero probablemente eso iba mezclado con alguna cosa más, porque además en el pasado este tipo de pócimas llevaban verdaderas inmundicias, desde sangre menstrual, carne en putrefacción, o sea, un montón de cosas. Llevaban, por ejemplo, víbora, de la víbora, pues tanto carne de víbora como veneno de víbora, o sea que era una mezcla complejísima, Alfredo. Adolfo, perdón. ¿El veneno es un arma para matar de forma individual o también se ha utilizado para matar de forma indiscriminada y masiva? No, el veneno, vamos, por supuesto que también de forma masiva. Lo más clásico que recordamos, igual que hacía antes alusión a los Borgia, pues fue el tema de los campos de concentración, las cámaras de gas, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues una secta, un día en el metro de Tokio, en hora punta, a las 8 de la mañana, pues empezó a lanzar allí un veneno muy potente, ¿no? O pensemos, por ejemplo, lo que le ha sucedido a algunos espías, que luego decimos, no, claro, es que las películas de James Bond, Ian Fleming tenía mucha imaginación. Bueno, pues también en el puente de Waterloo de Londres, en los años 70, a un disidente búlgaro que era un espía y contraespía, le dispararon con un paraguas, que el paraguas disparaba una bala y dentro de esa bala estaba alojada una de las toxinas más mortales que hay, que es la ricina, que se saca del Ricinus communis y que a la gente le sonará lo más conocido, el aceite ricino, y a los pocos días se murió. Doctor, le he preguntado quiénes han sido los mejores envenenadores de la historia. Ahora quiero preguntarle cuáles han sido los personajes más célebres que han muerto a causa de un envenenamiento. Bueno, pues aquí, Adolfo, también hay mucha leyenda. Por ejemplo, siempre se habla de Cleopatra, que se murió por la mordedura de un áspid. Eso, como yo digo en Puro Veneno, en mi libro, no está nada claro, porque además murieron también 2 de sus sirvientas. Ella era una experta en plantas venenosas. También puede ser que en la estancia esa hubiera una combustión inadecuada y se murieran intoxicadas por monóxido de carbono. Pero bueno, siempre que hablamos de los famosos nos viene lógicamente a la mente Sócrates, que también en el libro digo que no necesariamente fue la cicuta la que acabó con su vida, sino que probablemente la mezclaron con algún otro veneno, ¿no? Otro filósofo famoso, Pico de la Mirándola, y por supuesto también nos viene a la mente, y sobre todo a los que ya tenemos cierta edad y vimos aquella serie de Yo Claudio, el famoso envenenado en Roma, que le encantaban las oronjas, las setas, que son de las más deliciosas, lo que decía Plinio que era el manjar de los dioses, pero en lugar de darle Amanita cesárea, le dieron Amanita faloides. Me viene como al pelo esa respuesta. ¿Cuál es el veneno más letal que existe? Bueno, pues curiosamente hay cosas muy letales. Las toxinas en general, antes hice referencia a la ricina, es una de ellas. Pero es que, por ejemplo, dentro de los venenos biológicos, la toxina botulínica, que la produce una bacteria, el Clostridium botulinum, y que recientemente Adolfo recordará que ha habido unos casos de gente que ha recibido tratamiento con la toxina botulínica para obesidad, esa es muy letal. Y también, como cosa curiosa, la rana dardo dorada tiene un principio activo que se llama batracotoxina y es el veneno animal más potente conocido. Hablando con un doctor, necesariamente digo, un médico apuesta claramente por la vida, quiero terminar la conversación preguntándole, ¿todos los venenos tienen antídoto? Muy buena pregunta, Adolfo. No.
hay pocos antídotos específicos para los venenos, sobre todo para los venenos animales como los venenos de serpiente. De hecho, lo que se aplica en los países como Sudamérica o África, donde hay más mordeduras, es el suero antiofídico. Y el suero realmente lo que hace para contrarrestar el veneno es que al paciente que ha sido mordido por una serpiente venenosa se le administran anticuerpos para que pueda combatir ese envenenamiento. Sí es cierto que gracias a los avances de la farmacología, por ejemplo, para algo tan cercano a nosotros como puede ser el paracetamol, pues que en dosis altas puede dar una intoxicación grave y a veces mortal, disponemos en los hospitales, en los servicios de urgencia, de algo tan común que todo el mundo conoce como la acetilcisteína, que es un mucolítico de venta libre en farmacias. ¿Y el mucolítico qué le hace al paracetamol? Bueno, es que ahí ya entramos en otro tipo de mecanismos complejos propios de los toxicólogos. Los venenos se pueden expulsar del organismo de diversas maneras. La más típica, recordamos todos, es el vómito, pero claro, no es aplicable, por ejemplo, si bebemos lejía, porque se nos puede quemar el esófago. Luego también podemos competir con los receptores donde actúan los venenos. Hay muchos venenos que aumentan una sustancia en el organismo que es la acetilcolina. Para no liar las cosas, que a mí me gusta ser muy divulgativo, por ejemplo, los organofosforados que se utilizan para evitar plagas en la... como insecticidas. Ajá. Bueno, pues esos aumentan la acetilcolina, entonces tenemos que dar atropina, que lo que hace es un efecto antagónico de la acetilcolina, ¿no? Y luego, en el caso que decíamos antes, por ejemplo, de la acetilcisteína, lo que hace la acetilcisteína es contrarrestar la formación de metabolitos tóxicos procedentes del paracetamol una vez que se transforma en el hígado, que es nuestro depurador más importante. Por eso cuando alguien tiene el hígado muy tocado hay que hacer un trasplante de hígado, porque a diferencia del riñón es un órgano impar. Todos los detalles sobre grandes envenenadores y célebres envenenados los tienes en un libro, Puro Veneno, del doctor Roberto Pelta. Lo ha publicado La Esfera de los Libros, de Editorial Espasa. Doctor, cuidado con lo que come y con lo que bebe. Adolfo, lo que quiero decir que el libro tiene un subtítulo que es Tóxicos, ponzoñas y otras maneras de matar. Y ojo, que en la contraportada da un poco de miedo, porque dice, tiene en sus manos un libro inquietante, en él se guarda gran parte del conocimiento acumulado a lo largo de la historia sobre las sustancias más letales y, como decía Hicot, está advertido. Puro Veneno. Doctor, gracias por atenderme, muy amable. Muchas gracias, muy amable, buenas noches. Hey, el contestador automático, la canción de tu vida. Hoy viajamos hasta Galicia. Allí está mi querido y admirado compañero Alberto Varela. Es el jefe de los servicios informativos de COPE Galicia, que ha dejado este mensaje en el contestador de la canción de tu vida. Adolfo, tienes un mensaje nuevo. Buenas noches, Adolfo. Tengo muchas canciones de mi vida porque me gusta mucho la música, pero una de ellas es, sin duda, Glory Box de Portishead. Adoro la electrónica y ellos la mezclan como nadie, con cuerdas, con vientos o con guitarras. Glory Box está en el disco Dummy del año 94 y, a diferencia de otros experimentos de finales del siglo pasado, no solo no ha envejecido, sino que suena mejor que cuando Portishead eran alumnos aventajados del que se conoció como trip hop o sonido de Bristol. Eran jóvenes, pero hacían una música que sonaba a clásico inmediato. Juegan con estructuras de hip hop, pero con un resultado que recuerda más a los grandes del jazz o del soul. Me gustan Portishead y me gusta esta canción, Glory Box, porque me relaja y me centra en la música. En un mundo cada vez más disperso, en el que muchas veces nos comportamos como monos que saltan de una rama a otra sin saber por qué, se agradece la música pausada, de digestión lenta y que deja sensación de calma en el cuerpo. Me gusta escucharla conduciendo o en casa, cuando ya se terminaron los compromisos laborales y toca entrar en modo relax. En ese sentido, toda la discografía de Portishead me parece un gran acierto. Gracias, Varela. Quédate con la recomendación y bucea en la música de esta banda, a ver si tú eres de los de Varela o no. Venga, que nos vamos. Y nos vamos porque nuestro tiempo se acabó. Recuerda, ahora noticias. Boletín de las 4, 3 en Canarias. A continuación,
poniendo las calles. Y luego, el único, el líder, Herrera Carlos. Nosotros nos encontramos en una semana, si te apetece, aquí en La Noche de Arjona. Gracias. ¡Feliz semana! Trunk full of bass on an old school Chevy, 7 tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Donkey Kong, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. La noche. COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera? Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días. Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente. Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo? Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera. ¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360. ¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los... Tanto fundamental para entender el viraje de la política. Empezó el partido, Albert. Sí, ha arrancado el partido. Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.